Dice Efesios capítulo 6, versículo 22. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan todo lo referente a nosotros y para que de esa manera sus corazones reciban consuelo. No solo hablar de, ay, necesito mucha oración, sino eso está pasando en mi trabajo. Estoy trabajando con estas personas que no conocen al Señor. Te doy el número de los nombres de las personas para que ores por ellos y ver cómo Dios obra también. Cosas así, ¿no? Cualquier cosa que pase en tu vida, compartirlo con los hermanos, tus sueños, tus ideas, ¿no? Y ver cómo Dios va obrando. Pero me gusta aquí cuando dice, de esa manera sus corazones reciben consuelo. Ellos les contarán todo lo que sucede, para que con esa confianza y con ese amor encontremos ese consuelo. A veces es consuelo que necesitamos en tal momento, pero también a veces es consuelo sabiendo que tengo amigos que se preocupen por mí. Tengo hermanos que me aman mucho en el Señor. Porque aunque tengas a tu familia, es otra cosa cuando tú tienes a tu familia en Cristo. Porque hablamos el mismo idioma, ¿no? Esto que Pablo está explicando aquí, esto que Pablo está viviendo aquí. Pienso que al saber lo que está pasando con la persona, también me ayuda a identificarme con esa persona y así eso me anima a mí en cuanto a mi fe. Es lo que estaba pasando en el caso de Pablo. Ellos estaban preocupados por su salud de Pablo. Era viejito ya. Yo me imagino, nunca lo he visto, obvio, pero si uno viera a Pablo al final de su vida, parecía mucho más viejo por la misma vida que él había llevado. Náufrago, llamando Wilson. No, eso no. Pero siendo náufrago varias veces, ¿no? Muchas noches sin dormir, golpeado tanto que lo dejaron casi muerto o quizás muerto. Tantas aflicciones y la preocupación que él tenía para las iglesias, ¿no? Preocupados por su estado de ánimo, su ministerio, la guerra espiritual, como hemos estudiado. ¿Cómo estaban las iglesias? ¿Dónde estaba Satanás atacando más? ¿En qué forma estaba atacando Satanás? ¿Dónde necesitaban estudiar más la sana doctrina? En cuanto a nosotros como iglesia también es importante saber qué es lo que está pasando en nuestro mundo, qué está pasando con los misioneros de nuestra iglesia, qué está pasando con sus vidas, no solamente en cuanto al ministerio, sino sus vidas. Tenemos un hermano que está en Brasil, Bruno, por ejemplo. No es misionero de nuestra iglesia, pero es hermano. Y hoy día es su cumpleaños. Sería bueno orar por él, ¿no? Y así, poco a poco, logramos tener una visión más grande de lo que Dios está haciendo en el mundo también. Recuerda que cuando una iglesia de mi país dijo que querían apoyarnos, que no es de nuestro movimiento, sino otra iglesia, me dio risa un poco cuando el líder de misiones me dijo así, me dice, honestamente, no nos interesa saber si tus hijos están enfermos o si están bien. No nos interesa esos detalles de tu vida, porque eso pasa con cualquier persona. Solo nos interesa saber cómo está marchando el ministerio. ¡Wow! No lo tomé a pecho, que felizmente, ¿no? Pero yo pensé, otros misioneros tal vez al escuchar eso se pondrían muy tristes. Qué bueno que Pablo no tenía esa idea, esa actitud, ¿no? Entonces es bueno cuando oras por Gary, cuando oras por Jimmy, cuando oras por Maritza, cuando piensas en Leo y Melanie, cuando piensas en los demás de nuestra iglesia también, preocuparte por los detalles de su vida. Orar por la iglesia perseguida, por supuesto. Orar por Pastor Randy de Kenia. Orar por otros, ¿no? Orar por
los hermanos que siempre están saliendo a predicar. Orar por los que enseñan en la escuela dominical. Una pregunta, no es para contestar, pero para pensar. ¿Cuándo fue la última vez, o si lo has hecho una vez, has preguntado a un profesor, profesora de la escuela dominical, cómo le va con su clase, en su aula? Si hay un niño o niñita por ahí que necesita un poco de oración. O si el profesor, profesora está desanimado, desanimada. Eso es muy importante. Es un ministerio que necesita oración. Orar por los cultos, orar por los líderes, el pastor Brian, el pastor Alejandro, los otros líderes. Pensar en sus vidas personales, ¿no? Orar por el mundo a tu alrededor que necesita del Señor. Ok, creo que entendemos la idea, ¿no? Tenemos que orar, mantener la sana doctrina, todo eso. Y ahora escúcheme con eso, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Qué está haciendo Cristo en este momento? ¿Qué dice la Biblia? Cristo está a la derecha, a la diestra de su Padre, está intercediendo por nosotros. Entonces, si tú quieres ser más como Cristo, muchas veces yo confieso que yo he orado, hasta he cantado, porque antes cantábamos un corito que decía, quiero ser más como tú. Y muchas veces yo cantaba ese corito y honestamente no pensé en qué es lo que implicaba ser más como Cristo. Algo más concreto, algo más práctico, ¿no? Al inicio pregunté, ¿cuántos aquí quisieran ser más como Cristo? Bueno, una cosa que tenemos que hacer y que podemos hacer, que es bien práctico, algo que está a nuestro alcance para que seamos más como Cristo, ¿cuál es? Interceder por los demás. Sí se puede, ¿no? Y así tú vas a ser más como Cristo. Ok, según lo que hemos visto en la enseñanza hoy día, si tú quisieras ser más como Pablo, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer? Estoy escuchando bla, 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 bla. ¿Ah? Ah. Pero Cristo ya está orando también. ¿Qué es lo que hemos visto que Pablo está haciendo aquí? Pidiendo oración, ¿no? Claro, no es que Pablo dice, yo soy el apóstol Pablo, no necesito. No, Pablo a cada rato y con muchas personas, con varias iglesias, pide oración. Y no oculta sus circunstancias, sus luchas, sus debilidades, etc. Entonces, si tú quisieras ser más como Pablo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pedir oración. Contar lo que te está pasando. Y al final terminamos bien, ¿no? Porque si yo comienzo a orar, interceder, me vuelvo más como Cristo. Que es bien, es algo bueno, ¿no? Me parece bien. Y si yo quisiera ser más como Pablo, pido oración. Y wow, termino bien, ¿no? ¿Me entienden? No es tan complicado, no es tan difícil de entender. Así vamos creciendo en el amor, creciendo como cristianos y hasta comenzamos a vivir vidas más santas. ¿Por qué? Porque si yo te miro a ti y no me caes bien, y comienzo a hablar con los demás, esa Cecilia, uy, no me cae bien para nada. ¿Tú sabes lo que ha hecho Cecilia? ¿Sabes lo que ha dicho Cecilia? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Yo termino contaminado y contamino a los demás también. Pero si yo veo que a Cecilia, uy, no me cae bien ella, y me pongo a orar por ella, comienza a crecer en mi corazón una actitud saludable, algo positivo. Porque comienzo a ver a la persona como Cristo lo ve.
Además, así no voy a chismear, porque estoy orando por ella. ¿Me entienden? En vez de juzgar a mi hermano cuando me cuenta algo que realmente me quedo así, ¡oh! Yo no sé. ¿Qué es lo que pasa? Comienzo a ver mi vida y decir, yo también soy capaz. Yo también podría hacer lo mismo. Y eso me ayuda a mí a evaluar mi vida y crecer bien en las cosas del Señor. ¿Me entienden? Queremos orar por aquellos que tienen hijos que no conocen al Señor. Qué tristeza. Muchas veces los padres que tienen hijos que no conocen al Señor no solamente luchan por el pecado de sus hijos, sino se sienten muy culpables. Que no es así. No hay por qué sentir así. Pero muchas veces pasa eso. Es importante no solo orar por los hijos, sino orar por los padres que tienen hijos que no conocen al Señor. Y otros que tienen familiares que no conocen al Señor, los enfermos, etcétera, ¿no? Y además, como hemos dicho muchas veces, orar por los que están recontra bien. Porque los que están recontra bien, hay que orar por ellos para que sigan así. ¿No? Por supuesto. Y así recibimos consuelo. Quizás tú oras con un grupo de personas y al final todavía no hay respuesta. Pero no es algo inexplicable, ¿no? Porque oras, no hay respuesta, nada ha cambiado aparentemente, pero todo ha cambiado. Porque ya tienes la paz de Dios. No te sientes solo. Hay gente que está contigo. Así recibes mucho consuelo. Creo que ya lo estoy repitiendo muchas veces, ¿no? La paz de Dios viene cuando estamos unánimes en la oración.